Hola, soy Javier, y vi con mis propios ojos cómo los ingenieros más condecorados de la Armada se rendían mientras nuestro submarino se hundía, y cómo un niño de 10 años, el hijo de mi amigo fallecido, era tratado como un fantasma en los pasillos. Mal sabían ellos que la vida de los 130 tripulantes dependía de lo que ese crío había aprendido de su padre. Es increíble cómo la soberbia puede cegar a los hombres más preparados en el momento más crítico. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que los supuestos expertos estaban completamente perdidos y la única persona con la respuesta era a la que nadie quería escuchar? Antes de contarte cómo ese niño sintió una vibración casi imperceptible que nos salvó a todos, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, querrás ver la cara de nuestro ingeniero jefe cuando se dio cuenta de que un niño estaba a punto de salvarle la vida y la carrera. Todo empezó con un golpe seco y violento que nos sacudió a todos. Habíamos chocado contra un monte submarino que no aparecía en las cartas de navegación. Al principio, solo hubo procedimientos, órdenes gritadas y el sonido de las alarmas. Pero pronto, el silencio se apoderó de todo. Las luces de emergencia rojas parpadeaban, pintando nuestros rostros con el color del pánico controlado. El intrépido se hundía, lenta pero inexorablemente. El problema central, nos informaron, eran las bombas de refrigeración primarias. Sin ellas, no teníamos propulsión, no podíamos emerger. El capitán de corbeta Serrano, el nuevo ingeniero jefe, tras horas de diagnósticos, las declaró irreparables. Estábamos a la deriva, en un ataúd de acero que descendía hacia su propia destrucción en las profundidades del Atlántico. La orden fue clara: prepararse para lo inevitable. En medio de ese caos silencioso y resignado estaba Mateo, el hijo de Alejandro, mi compañero y el anterior ingeniero jefe, que había muerto en un accidente en este mismo submarino hacía apenas unas semanas. El capitán Torres, amigo íntimo de su padre, lo llevaba a Cartagena para el funeral. Ahora el niño estaba atrapado en la tumba de su padre. No lloraba, no hablaba, simplemente observaba, con una intensidad en los ojos que ponía los pelos de punta. Se sentaba en un cajón de herramientas, pasando los dedos por un trozo de cable, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Para él, este submarino no era una máquina, era el legado de su padre, el lenguaje que compartían. Nosotros solo veíamos a un niño traumatizado, perdido en su dolor. El capitán de corbeta Serrano era la personificación de la arrogancia académica. Un hombre brillante, sin duda, pero que solo confiaba en lo que sus monitores y manuales le decían. Para él, la máquina era un conjunto de datos y ecuaciones, no un ser vivo con pulso propio, como Alejandro solía decir. Veía a Mateo como una distracción, una anomalía en su mundo de protocolos rígidos. Varias veces ordenó que lo sacaran de cerca de la sala de máquinas. Este no es lugar para un niño, y menos en estas circunstancias, le oí decir al capitán Torres. Serrano ya había aceptado nuestra derrota. Su profesionalidad era una máscara para su rendición. Estaba siguiendo el procedimiento para morir, no para sobrevivir. No había espacio en su mente para soluciones que no estuvieran impresas en un manual. Por su parte, el capitán de navío Torres era un hombre destrozado, un veterano con 30 años de servicio, ahora enfrentado a la pérdida de toda su tripulación. Pero lo que realmente lo carcomía era la culpa. Se sentía responsable por la muerte de Alejandro y ahora sentía que había condenado a su hijo al mismo destino. Miraba a Mateo con una mezcla de pena y desesperación. Quería protegerlo, mantenerlo alejado de la cruda realidad de nuestra situación, pero al hacerlo, también lo estaba ignorando. Estaba atrapado entre el informe técnico de Serrano, que no dejaba lugar a la esperanza, y la presencia silenciosa de ese niño, que era un recordatorio constante de su fracaso como amigo y como comandante. Su autoridad estaba intacta, pero su espíritu estaba roto. Las horas pasaban y la presión aumentaba, tanto fuera como dentro del casco. El metal crujía y gemía con sonidos que nunca antes habíamos oído, como si el propio océano intentara aplastarnos. El aire se enrarecía,
cargado con el olor a ozono y a miedo contenido. La tripulación, disciplinada hasta el final, se movía con una calma sombría. Algunos escribían cartas a sus familias en pequeñas libretas, otros simplemente miraban al vacío, con la mirada perdida. La energía de las baterías descendía peligrosamente, y con ella se apagaba la última chispa de esperanza. El silencio en la sala de control era absoluto, solo roto por el eco del sonar que medía nuestra caída. Estábamos en el punto más bajo, en el abismo, donde toda la tecnología y la experiencia del mundo habían fallado. Era el escenario perfecto para un milagro, o para la intervención de alguien que no se regía por nuestros limitados manuales. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Mateo se levantó de su cajón de herramientas y se acercó con pasos vacilantes a la entrada de la sala de máquinas, donde el capitán de corbeta Serrano hablaba con dos de sus técnicos. El niño no dijo nada, solo se quedó allí, mirando la puerta cerrada como si pudiera ver a través del acero. Serrano, al notar su presencia, ni siquiera le dirigió la palabra. Hizo un gesto con la cabeza a un marinero, un movimiento de barbilla seco y autoritario que significaba «sácalo de aquí». El marinero lo tomó suavemente por el hombro y lo guió de vuelta a su rincón. Mateo no se resistió, pero vi la frustración en sus ojos, una llama que se negaba a extinguirse. Fue un desprecio tan casual, tan absoluto, que sentí una oleada de rabia impotente. Poco después, Serrano se presentó en la sala de control para dar su informe final al capitán Torres. No hablaba de esperanza, ni de posibles soluciones, sino de fallos en cascada y daños estructurales irreversibles en el circuito primario. Usaba un lenguaje técnico y frío, como si estuviera leyendo la autopsia de la máquina en lugar de luchar por su vida. Era una demostración de competencia profesional, pero su tono era el de un hombre que ya había aceptado la derrota. Estaba justificando el fracaso, no intentando revertirlo. El capitán Torres escuchaba con la cabeza gacha, su rostro una máscara de agotamiento. Cada palabra de Serrano era un clavo más en nuestro ataúd, y el capitán parecía sentir el peso de cada uno de ellos. La ciencia, en boca de Serrano, se había convertido en una sentencia de muerte sin apelación. Mientras tanto, Mateo había encontrado un refugio. En un pequeño compartimento de almacenamiento, había descubierto un viejo archivador con algunos de los planos personales de su padre. No eran los diagramas digitales que Serrano consultaba en su tableta, sino grandes hojas de papel, amarillento, cubiertas de anotaciones a lápiz y manchas de grasa. El niño las extendió en el suelo y con una concentración absoluta comenzó a trazar las líneas con su dedo índice. No parecía un niño perdido en el dolor, sino un artesano estudiando la obra de su maestro. Había una conexión íntima en ese gesto, una herencia de conocimiento que iba más allá de los manuales. En ese momento, en el suelo de un submarino que se hundía, vi a Alejandro, a mi amigo, reflejado en la mirada seria y decidida de su hijo. No pude quedarme de brazos cruzados. Me acerqué a uno de mis compañeros, un suboficial llamado Ricardo, que también había conocido bien a Alejandro. Le señalé discretamente a Mateo con la cabeza. «Mira al chaval», le dije en voz baja. «Está repasando los planos de su padre». Alejandro decía que este motor tenía sus propios secretos, cosas que no venían en los manuales oficiales. Ricardo me miró con una tristeza infinita. «Javier, déjalo estar. Es solo un niño intentando estar cerca de su padre. No le des falsas esperanzas ni te las des a ti mismo. Serrano es el mejor. Si él dice que no hay nada que hacer, es que no hay nada que hacer». Sus palabras, aunque bien intencionadas, eran una pared. Confirmaban que, para todos, Mateo era solo un símbolo de nuestra tragedia, no una posible solución. La presión exterior seguía aumentando y el intrépido comenzó a emitir un nuevo sonido. Era un gemido agudo y metálico, un chirrido prolongado que parecía venir de las propias entrañas del casco. Se sentía como si las costillas del submarino estuvieran a punto de romperse. Varios tripulantes se miraron entre sí, con el pánico asomando en sus ojos por primera vez sin disimulo. El capitán Torres preguntó por el intercomunicador qué era ese ruido. La respuesta de Serrano fue tan predecible como desalentadora. «Es la fatiga del casco, mi capitán.
Conforme descendemos, la presión aumenta. Es un comportamiento esperado en estas condiciones. Lo catalogó como un dato, más un síntoma de nuestra muerte anunciada, sin considerar ni por un segundo que pudiera significar algo más. Para él, la historia ya estaba escrita. Pero Mateo reaccionó de una forma completamente distinta. En cuanto escuchó el primer chirrido, su cabeza se levantó de golpe. No había miedo en su rostro, sino una curiosidad intensa, casi analítica. Se levantó, caminó hasta el mamparo más cercano y pegó la oreja al frío metal, cerrando los ojos. Se quedó así, inmóvil, durante casi un minuto, como un médico auscultando el pecho de un paciente moribundo. Para nosotros, ese sonido era el fin. Para él, era una nueva pieza de información, un susurro que solo él parecía entender. Lo observé desde la distancia, y una idea loca y desesperada comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si no estaba escuchando al submarino morir, sino al submarino pidiendo ayuda de una forma que nuestros sensores no podían detectar? Fue entonces cuando ocurrió la humillación definitiva, con una determinación que no le había visto antes. Mateo se soltó del mamparo y caminó directamente hacia el capitán Torres. El capitán estaba en el centro de la sala de control, mirando el indicador de profundidad con una mirada vacía. El niño le tiró suavemente de la pernera del pantalón. «Capitán», dijo con una voz clara, aunque temblorosa, «no es el casco, es la válvula de purga de la bomba. Está atascada, por eso chilla». El capitán Torres bajó la vista, y por un instante creí que lo escucharía, pero solo vio a un niño, asustado. Puso una mano sobre la cabeza de Mateo y le revolvió el pelo con una condescendencia agotada. «Tranquilo, hijo, todo irá bien. Ve a sentarte, sé un buen chico». En ese momento, cualquier esperanza que me quedara se hizo añicos. El desprecio de Serrano era hiriente, pero la compasión ciega de Torres fue devastadora. Vi al capitán Torres agacharse, y por un segundo mi corazón dio un vuelco de esperanza. Pero entonces vi su mano, el gesto condescendiente, las palabras vacías de un adulto que intenta calmar a un niño sin escucharle. Sentí una oleada de rabia tan intensa que tuve que apretar los puños en los bolsillos para no gritar. No fue solo un rechazo, fue una anulación completa. Mateo no se echó a llorar ni hizo un berrinche. Simplemente bajó la mirada, se dio la vuelta y caminó de regreso a su rincón, al lado de los planos de su padre. Pero esta vez había algo diferente en su postura. Ya no era la de un niño perdido, era la de alguien que había ofrecido la verdad y había sido tratado como un tonto. Se sentó y se quedó quieto, pero sus ojos, fijos en la pared, ardían con una determinación fría que me heló la sangre. Serrano, que había observado la escena desde la distancia con una sonrisa casi imperceptible, aprovechó el momento para reafirmar su autoridad. Se aclaró la garganta y con un tono solemne y profesional se dirigió a los pocos oficiales que quedaban en la sala de control. «Señores, hemos agotado todos los protocolos. Los daños en las bombas son catastróficos. Mi recomendación oficial al capitán es proceder con el protocolo de abandono de la nave, aunque sea simbólico. Prepararemos la última transmisión para el mando de la flota». Cada palabra era un martillazo, una confirmación de que la ciencia y la jerarquía habían hablado y la conversación había terminado. Estaba construyendo un monumento a su propia diligencia profesional sobre nuestra tumba, asegurándose de que nadie pudiera culparle por el fracaso. La resignación se extendió por la sala como una enfermedad, contagiando a los últimos que aún albergaban una chispa de fe. Justo en ese momento, las luces principales del submarino parpadearon 2 veces y se apagaron por completo, sumergiéndonos en la penumbra rojiza de la iluminación de emergencia. Un murmullo colectivo recorrió a la tripulación. El oficial de guardia en la consola de energía anunció con voz tensa: «Baterías en nivel crítico. Estimamos menos de 1 hora de energía auxiliar». El tiempo se nos acababa de una forma tangible y aterradora. El aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Ya no era la calma de la disciplina, sino el silencio de un cementerio. El frío del casco parecía filtrarse hasta nuestros huesos.
Ese parpadeo de las luces fue como ver los párpados de un moribundo cerrarse por última vez. Ahora, cualquier intento de solución tendría que ser rápido, casi instantáneo. La ventana de oportunidad, si es que alguna vez existió, se estaba cerrando a toda velocidad. No podía más. No podía quedarme allí y ver cómo nos rendíamos por la soberbia de un hombre y la ceguera de otro. Un recuerdo me vino a la mente con una claridad brutal. Una tarde, en el muelle de Cartagena, mientras Alejandro y yo tomábamos un café, me habló de esas válvulas. «Son mi seguro de vida, Javi», me dijo. «Los ingenieros nuevos ni las miran, confían ciegamente en lo digital, pero el acero y el vapor tienen memoria. A veces solo necesitan un grito para despertar». Ese recuerdo, la voz de mi amigo, fue la chispa que necesitaba. Tomé una decisión. A la mierda el protocolo, a la mierda la cadena de mando. Me dirigí directamente hacia el capitán de corbeta Serrano, con el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que podría costarme mi carrera, pero en ese momento la carrera era lo de menos. Me planté frente a él, intentando mantener la voz firme. «Mi capitán», dije, eligiendo mis palabras con cuidado para no sonar como un insubordinado, sino como un hombre desesperado. «Con todo el respeto, antes de rendirnos, hay algo que el suboficial jefe Alejandro mencionó una vez. Hablaba de un bypass manual en el sistema de purga, algo que no aparece en los diagnósticos electrónicos. Decía que era una vieja solución para un bloqueo de vapor. No mencioné a Mateo. Sabía que usar el nombre de Alejandro era mi única oportunidad de que me escuchara, de apelar a la leyenda del hombre al que había reemplazado. Quería plantar una semilla de duda en su mente de ingeniero, una variable que sus ordenadores no habían considerado. Era una apuesta ridícula, pero era la única que teníamos. Serrano me miró con un desprecio que casi podía tocarse. Sus ojos se entrecerraron. «Suboficial, ¿de verdad cree que vamos a recurrir a los cuentos de mecánicos en una situación como esta? He revisado cada sistema, cada diagrama. Si existiera una solución tan simple, ya la habríamos encontrado». Hizo una pausa, y por un instante pensé que me iba a arrestar allí mismo. Pero entonces miró a su alrededor. Vio los rostros de la tripulación, vacíos de esperanza, mirándonos. Su arrogancia luchó contra su necesidad de mantener una imagen de control absoluto. Y entonces una sonrisa torcida apareció en sus labios. «¿Sabe qué? Tiene razón. Vamos a acabar con estas fantasías de una vez por todas, para que todo el mundo vea que hemos agotado hasta la última estupidez». Su tono era puro sarcasmo, pero había aceptado. Iba a demostrar que estábamos equivocados. Dio una orden seca a un joven marinero que estaba cerca. «Tú acompáñame. Vamos a la sección 7, al panel de control manual. Le enseñaremos al suboficial cómo se ve un sistema muerto». Se dio la vuelta y comenzó a caminar con paso decidido hacia el pasillo que llevaba a las entrañas de la sala de máquinas, un lugar que ahora todos consideraban sagrado y prohibido. El joven marinero lo siguió con nerviosismo. Yo me quedé paralizado, sin saber si había provocado nuestra salvación o simplemente acelerado la humillación final. Entonces vi a Mateo. Desde su rincón, levantó la cabeza. Sus ojos no estaban fijos en mí, sino en la espalda de Serrano. Se puso de pie lentamente, en silencio, y comenzó a seguirlos a una distancia prudente, moviéndose entre las sombras como un espectro con una misión. La tensión en el submarino cambió por completo. Ya no era la espera del fin, era la antesala de un veredicto. Seguimos a Serrano por el estrecho pasillo. Cada paso resonaba con una confianza irritante, la de un hombre que va a demostrar un punto, no a salvar vidas. El joven marinero que le seguía parecía un cordero camino del matadero, con los ojos muy abiertos y tragando saliva. Yo iba detrás, sintiendo el peso de la esperanza y el miedo en cada crujido del casco. La luz roja de emergencia hacía que el sudor en la frente de Serrano brillara como sangre, y a unos metros de mí, moviéndose con una agilidad que no era de este mundo, estaba Mateo. No hacía ruido. Parecía deslizarse por el corredor, una pequeña sombra pegada a las paredes, invisible para el ingeniero que caminaba con la cabeza alta. En ese momento, no sabía si éramos una expedición de rescate
o los protagonistas de una farsa final. Llegamos a la sección 7, un rincón del submarino que rara vez se visitaba. Olía a aceite viejo y a metal frío. A diferencia de las pulcras consolas digitales de la sala de control, esto era un santuario de lo analógico, manómetros con cristales, amarillentos, palancas de acero macizo y una maraña de tuberías de cobre que parecían las arterias de un gigante dormido. Serrano hizo un gesto amplio con la mano, como un guía turístico mostrando unas ruinas. «Aquí lo tienen, caballeros, el corazón olvidado del intrépido», dijo con un sarcasmo que cortaba el aire. «Pura fuerza bruta, sin la elegancia de un microchip. Según nuestro suboficial, aquí se esconde un milagro que mis diagnósticos de miles de euros no han podido detectar». Su desprecio por la vieja ingeniería de Alejandro era tan evidente que me revolvió el estómago. Se acercó a un panel de indicadores, todos marcando 0. Pasó un dedo por el cristal polvoriento de uno de ellos, dejando un rastro limpio. «Como pueden ver», continuó dirigiéndose más al joven marinero que a mí, «no hay presión, no hay flujo, no hay vida. El bloqueo es estructural, en el núcleo de la bomba. Girar cualquiera de estas válvulas sería como intentar reanimar a un muerto haciéndole cosquillas. Es físicamente imposible que un bypass manual solucione un fallo en cascada de esta magnitud». Estaba dando una clase magistral sobre nuestra inevitable muerte, usando la lógica como un arma para aplastar cualquier atisbo de esperanza irracional. Su voz era calma, didáctica, la de un profesor que demuestra una ley de la física. Estaba tan seguro de sí mismo, tan encerrado en su propia lógica, que era incapaz de ver más allá. Fue entonces cuando la pequeña sombra se materializó. Mateo salió de detrás de una gran tubería y caminó sin vacilar hacia el panel. No miró a Serrano ni a mí. Sus ojos estaban fijos en la maquinaria. Pasó de largo los manómetros y las palancas que Serrano nos había mostrado y se detuvo ante una sección de la tubería principal, justo donde se unía con una válvula de rueda enorme y oxidada que parecía no haberse movido en años. Puso sus pequeñas manos sobre el metal helado y cerró los ojos, como había hecho antes. No había miedo en su gesto, solo una concentración absoluta, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con la máquina. El silencio en el compartimento se hizo denso, pesado. Serrano se quedó mudo, con la boca entreabierta, sorprendido por la interrupción. El niño acababa de robarle el escenario. Después de unos segundos, Mateo abrió los ojos y, sin volverse, habló con una voz sorprendentemente firme. «No está rota», dijo, y sus palabras resonaron en el pequeño espacio. «Está ahogada, tiene aire en la garganta. Mi padre decía que a veces las bombas se asustan y tragan aire, y entonces no pueden beber agua». Luego levantó un dedo y señaló la gran rueda oxidada. «Esta es la válvula de purga, la de emergencia. Hay que abrirla para que tosa, para que escupa el aire y pueda volver a respirar». Su explicación era tan simple, tan infantil y a la vez tan increíblemente lógica que desarmó por completo la complejidad técnica de Serrano. No habló de fallos en cascada ni de daños estructurales. Habló de un gigante, asustado, que necesitaba ayuda para respirar. Serrano lo miraba fijamente y por primera vez vi una fisura en su máscara de arrogancia. Su rostro pasó del shock a la ira y de la ira a una confusión casi dolorosa. Estaba atrapado. Ignorar al niño delante de nosotros sería una demostración de debilidad, una negativa a explorar la última, aunque fuera absurda, posibilidad. Pero hacerle caso, significaría admitir que un niño de 10 años, con sus metáforas sobre la tos y la sed, había visto algo que él, con toda su formación y sus condecoraciones, había pasado por alto. El joven marinero nos miraba a todos, con los ojos como platos, sin saber a quién obedecer. El gemido del casco nos recordó que el tiempo corría en nuestra contra. La presión exterior era inmensa, pero la presión dentro de ese pequeño compartimento era aún mayor. Finalmente, Serrano rompió el silencio. Su mandíbula estaba tan apretada que los músculos se le marcaban en la mejilla. No miró a Mateo. Fijó sus ojos en el joven marinero, que se encogió bajo su mirada.
Gire esa válvula, ordenó, y su voz era un susurro ronco, cargado de una furia contenida que daba miedo. Despacio, hágalo. Era una rendición, una humillación absoluta disfrazada de orden militar. El ingeniero jefe del submarino más avanzado de la Armada estaba siguiendo las instrucciones de un niño. El marinero, con manos temblorosas, se acercó a la rueda oxidada y la agarró con ambas manos. La superficie estaba fría y áspera. Hizo fuerza, y el metal emitió un chirrido de protesta, pero no se movió. El destino de 130 hombres pendía de aquel gesto, de la fuerza de aquel muchacho y de la sabiduría heredada de un niño. El joven marinero puso todo su peso en la rueda, con los músculos de sus brazos tensos y las venas marcadas en su cuello. La válvula no cedió, solo emitió un chirrido agudo y oxidado, un sonido de metal que se quejaba tras décadas de inmovilidad. Hizo fuerza una y otra vez, su respiración convirtiéndose en jadeos de esfuerzo, pero la rueda no se movió ni un milímetro. Serrano lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de impaciencia y una secreta y perversa esperanza de que todo aquello fallara para poder demostrar que tenía razón desde el principio. Podía sentir como todos conteníamos la respiración. El único sonido era el esfuerzo del chico y el gemido lejano del casco. Cada segundo que pasaba con la válvula atascada era una victoria para la arrogancia de Serrano y un clavo más en nuestro ataúd. De repente, con un chasquido metálico que sonó como un disparo en el silencio del compartimento, la válvula cedió. No fue un giro suave, sino un movimiento brusco y violento. El marinero casi pierde el equilibrio por la fuerza repentina. La rueda giró un cuarto de vuelta y se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros, más pesado y tenso que antes. Durante un instante eterno, no pasó nada, absolutamente nada. El rostro de Serrano, que había palidecido por el susto, comenzó a recuperar el color y una mueca de «te lo dije» empezó a formarse en sus labios. Miré a Mateo. Él no parecía preocupado, seguía mirando la tubería, como si esperara algo que sabía que iba a llegar. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y si solo habíamos roto algo más? Y entonces lo oímos. No fue un estruendo, sino un silbido agudo, penetrante y sostenido, que salía de algún punto de la tubería. Era el sonido inconfundible de aire comprimido escapando a una presión tremenda. Era la tos de la que había hablado Mateo. El submarino estaba expectorando el aire que lo ahogaba. La expresión de Serrano se congeló. Su boca se quedó entreabierta, sus ojos fijos en la válvula, incapaces de procesar lo que estaban oyendo. El sonido no era de un sistema roto, era el sonido de un sistema purgándose, de una presión liberándose exactamente como el niño había predicho. Aquel silbido no era un fallo más, era el sonido más hermoso y esperanzador que había escuchado en toda mi vida. Era el sonido de la lógica de un niño venciendo a la ciencia de un experto. El silbido duró unos 10 segundos y luego se transformó en un sonido completamente diferente. Un rugido sordo y potente, el sonido del agua fluyendo con una fuerza inmensa a través de las tuberías que habían estado secas y muertas. El suelo bajo nuestros pies vibró, pero no era la vibración agónica de antes. Era una vibración constante, rítmica y llena de vida. Era el pulso del submarino volviendo. Las tuberías, antes frías, comenzaron a calentarse ligeramente bajo nuestras manos. El gigante estaba bebiendo, estaba volviendo a la vida. El joven marinero se había apartado de la válvula, mirando la maquinaria con una mezcla de terror y asombro, como si acabara de presenciar un acto de magia. Serrano estaba petrificado. Su arrogancia se había desvanecido, dejando solo a un hombre que se enfrentaba a una verdad que su mente no podía comprender. Sin esperar una orden, me di la vuelta y corrí hacia el pequeño panel de mínimo 180 manómetros que Serrano nos había mostrado antes con tanto desdén. Las agujas, que antes yacían muertas sobre el cero, ahora temblaban violentamente. Una de ellas, la que marcaba la presión del circuito de purga, se disparó hacia arriba, entrando de lleno en la zona verde con una sacudida. Luego las demás empezaron a seguirla, una tras otra, como soldados poniéndose en pie. «¡Presión! ¡Teníamos presión!», le grité a Serrano, mi voz ronca por la emoción.
«Mi capitán, tenemos presión». Él se acercó como un autómata, sus ojos sin poder creer lo que veían. Las agujas en la zona verde eran una bofetada a sus diagnósticos, a sus manuales y a su soberbia. Eran la prueba irrefutable de que habíamos estado a punto de morir por pura ceguera. Serrano tragó saliva, el sonido audible en el compartimento ahora lleno del ruido del agua. Su mano temblaba visiblemente mientras se acercaba a la consola de reactivación. No miró a nadie. Apretó una secuencia de botones con una torpeza que no era propia de él. «Iniciando secuencia de arranque de la bomba primaria», dijo, pero su voz no era la de un oficial dando una orden, sino la de un hombre recitando una oración en la que no creía hasta ese mismo instante. Hubo un zumbido bajo, que fue creciendo en intensidad hasta convertirse en el rugido potente y familiar de la bomba de refrigeración principal, funcionando a pleno rendimiento. Las luces rojas de emergencia parpadearon y fueron reemplazadas por la luz blanca y brillante de la energía principal. El intrépido había vuelto a nacer. El silencio que siguió en la sala de control fue absoluto, roto solo por el zumbido constante y tranquilizador de la maquinaria reanimada. La tripulación miraba los monitores, que ahora mostraban todos los sistemas en verde, con una incredulidad total. Vi al capitán Torres, que nos había seguido hasta allí. No miraba las consolas ni a Serrano. Sus ojos, llenos de una mezcla de asombro, gratitud y una profunda vergüenza, estaban fijos en Mateo. El niño no sonreía, no parecía triunfante. Simplemente estaba allí, con una mano apoyada en la tubería ahora vibrante, como si estuviera saludando a un viejo amigo. En ese momento, en las profundidades aplastantes del océano, no era un niño, era el alma de ese submarino, el heredero de un conocimiento que no se enseñaba en ninguna academia naval. Era el hijo de Alejandro, que había vuelto para salvar el legado de su padre. El regreso a la sala de control fue el paseo más extraño y silencioso de mi vida. El rugido constante y saludable de las máquinas era la banda sonora de nuestra resurrección, pero entre nosotros el silencio era denso. Serrano caminaba con la cabeza gacha, el cuerpo rígido, como un hombre que acaba de ver un fantasma. Toda su autoridad, su soberbia, se había evaporado, dejando solo la cáscara vacía de un oficial humillado. El capitán Torres, por otro lado, no le quitaba los ojos de encima a Mateo. Lo miraba con una mezcla de reverencia y un profundo arrepentimiento que le marcaba cada arruga de la cara. Y Mateo, el niño que nos había salvado, simplemente caminaba, con una calma que contrastaba brutalmente con el milagro que acababa de obrar. Para él no había sido magia, solo había escuchado a su padre. Una vez en la sala de control, mientras el oficial de navegación confirmaba que ascendíamos lentamente hacia la superficie, el capitán Torres tomó una decisión. Reunió a Serrano y a los oficiales de mayor rango. En el informe oficial, dijo con voz firme, constará que hemos descubierto y aplicado un protocolo de purga de emergencia no documentado, gracias a una reevaluación de los planos originales del suboficial jefe Alejandro. La perspicacia del capitán de corbeta Serrano al reinterpretar estos datos en una situación límite fue clave. Mintió. Mintió para proteger a Serrano, para proteger la reputación de la Armada y para evitar que una historia increíble sonara a locura. Fue una mentira necesaria, pero sentí una punzada de injusticia. La verdad de lo ocurrido se quedaría para siempre entre las paredes de acero del intrépido. Serrano nunca se disculpó. No era su estilo, pero su derrota fue total y silenciosa. Días después, ya en puerto, lo vi en la sala de máquinas, solo, con los viejos planos de Alejandro extendidos sobre una mesa. Los estudiaba con una concentración febril, como si intentara descifrar un lenguaje arcano. Más tarde, se acercó a Mateo, que estaba sentado en el muelle. No se dirigió a él como un niño, sino con el respeto que se le reserva a un colega. «¿Tu padre te habló alguna vez de la resonancia armónica en los cojinetes del eje secundario?», le preguntó en voz baja. Fue su manera de rendirse, de admitir que había un conocimiento más allá de sus manuales, y que ahora él era el alumno. Para la tripulación, Mateo dejó de ser el niño fantasma. Se convirtió en una especie de amuleto sagrado.
Nadie hablaba abiertamente de lo que había hecho, pero el trato cambió. Los marineros le saludaban con un cabeceo respetuoso. El cocinero siempre le guardaba el mejor trozo de pan, y a menudo encontraba pequeñas piezas mecánicas pulidas y limpias dejadas anónimamente junto a su litera. No lo trataban como a un héroe, sino como a uno de los suyos, como al guardián de un secreto que todos compartían. Al salvar la máquina, Mateo nos había salvado a nosotros, y al hacerlo, había encontrado una nueva familia en los 130 hombres que le debían la vida. Se había ganado su lugar en el corazón del submarino. Antes de desembarcar en Cartagena, el capitán Torres nos llamó a Mateo y a mí a su camarote. El espacio era pequeño y olía a café y a mar. Sin decir palabra, el capitán abrió un pequeño cajón de su escritorio y sacó una caja de terciopelo azul. La abrió. Dentro, sobre un lecho de seda, estaba la insignia de ingeniero jefe de la Armada, la que había pertenecido a Alejandro. Con manos solemnes, el capitán la tomó y se la prendió en el pequeño jersey de Mateo. «Esto no es oficial, hijo», dijo con la voz quebrada. «Pero a partir de hoy para la tripulación del Intrépido, tú eres el verdadero ingeniero jefe. Tu padre estaría increíblemente orgulloso». Mateo miró la insignia, luego al capitán, y por primera vez desde que lo conocía, vi una pequeña y tímida sonrisa en su rostro. Aquella experiencia nos marcó a todos para siempre. Nos enseñó que a veces la sabiduría no reside en los manuales ni en las condecoraciones, sino en la capacidad de escuchar lo que no se dice, de sentir lo que no se ve. Aprendimos de la manera más dura que la soberbia es el camino más corto hacia el desastre. La historia de Mateo y el Intrépido es un recordatorio de que el verdadero valor a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, en las personas a las que nadie presta atención. El mundo está lleno de expertos, pero a veces todo lo que se necesita es el corazón de un niño que sabe escuchar el lenguaje del acero y del vapor. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. El regreso a la sala de control fue el paseo más extraño y silencioso de mi vida. El rugido constante y saludable de las máquinas era la banda sonora de nuestra resurrección, pero entre nosotros el silencio era denso. Serrano caminaba con la cabeza gacha, el cuerpo rígido, como un hombre que acaba de ver un fantasma. Toda su autoridad, su soberbia, se había evaporado, dejando solo la cáscara vacía de un oficial humillado. El capitán Torres, por otro lado, no le quitaba los ojos de encima a Mateo. Lo miraba con una mezcla de reverencia y un profundo arrepentimiento que le marcaba cada arruga de la cara. Y Mateo, el niño que nos había salvado, simplemente caminaba, con una calma que contrastaba brutalmente con el milagro que acababa de obrar. Para él, no. Había sido magia. Solo había escuchado a su padre. Serrano nunca se disculpó. No era su estilo, pero su derrota fue total y silenciosa. Días después, ya en puerto, lo vi en la sala de máquinas, solo, con los viejos planos de Alejandro extendidos sobre una mesa. Los estudiaba con una concentración febril, como si intentara descifrar un lenguaje arcano. Más tarde, se acercó a Mateo, que estaba sentado en el muelle. No se dirigió a él como un niño, sino con el respeto que se le reserva a un colega. «¿Tu padre te habló alguna vez de la resonancia armónica en los cojinetes del eje secundario?», le preguntó en voz baja. Fue su manera de rendirse, de admitir que había un conocimiento más allá de sus manuales, y que ahora él era el alumno. Para la tripulación, Mateo dejó de ser el niño fantasma. Se convirtió en una especie de amuleto sagrado. Nadie hablaba abiertamente de lo que había hecho, pero el trato cambió. Los marineros le saludaban con un cabeceo respetuoso. El cocinero, siempre le pointsinte, guardaba el mejor trozo de pan y a menudo encontraba pequeñas piezas mecánicas pulidas y limpias dejadas anónimamente junto a su litera. No lo trataban como a un héroe, sino como a uno de los suyos, como al guardián de un secreto que todos compartían. Al salvar la máquina, Mateo nos había salvado a nosotros, y al hacerlo,
había encontrado una nueva familia en los 130 hombres que le debían la vida. Se había ganado su lugar en el corazón del submarino. Antes de desembarcar en Cartagena, el vino 77. Capitán Torres nos llamó a Mateo y a mí a su camarote. El espacio era pequeño y olía a café y a mar. Sin decir palabra, el capitán abrió un pequeño cajón de su escritorio y sacó una caja de terciopelo azul. La abrió. Dentro, sobre un lecho de seda, estaba la insignia de ingeniero jefe de la Armada, la que había pertenecido a Alejandro. Con manos solemnes, el capitán la tomó y se la prendió en el pequeño jersey de Mateo. «Esto no es oficial, hijo», dijo con la voz quebrada, «pero a partir de hoy, para la tripulación del Intrépido, tú eres el verdadero ingeniero jefe. Tu padre estaría increíblemente orgulloso». Mateo miró la insignia, luego al capitán, y por primera vez desde que lo conocía, vi una pequeña y tímida sonrisa en su rostro. Aquella experiencia nos marcó a todos para siempre. Nos enseñó que a veces la sabiduría no reside en los manuales ni en las condecoraciones, sino en la capacidad de escuchar lo que no se dice, de sentir lo que no se ve. Aprendimos de la manera más dura que la soberbia es el camino más corto hacia el desastre. La historia de Mateo y el Intrépido es un recordatorio de que el verdadero valor a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, en las personas a las que nadie presta atención. El mundo está lleno de expertos, pero a veces el alma de una máquina no habla con datos, sino que susurra sus secretos a un corazón que sabe escuchar. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar.